fantasía, creatividad, imaginación. Esos conceptos danzan entre sí para dar forma a las llamadas novelas de fantasía, cuyos amantes destacan por su fidelidad al género. Desde Harry Potter hasta La Torre Oscura, este tipo de novelas narra historias que nos hacen soñar. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado qué tipo de fantasía posee una novela? ¿Te has planteado escribir este género y te interesa aprender sus características? Bueno, pues amantes de las aventuras literarias, comencemos el recorrido por las páginas de la imaginación. Eso sí, antes de comenzar es importante saber que todos los subgéneros que veremos a continuación son fantasía, con lo que muchas historias podrían catalogarse en varios de ellos. Novela de alta fantasía. Bien, la alta fantasía crea mundos completamente nuevos y ficticios, con sus propias reglas, sus propias razas, culturas y sistemas de magia. Estos mundos suelen ser vastos, muy grandes, muy detallados, con historias épicas que involucran personajes heroicos en conflictos de proporciones monumentales. A veces se puede confundir con la fantasía épica, realmente va muy de la mano de ella. En la alta fantasía también hay elementos muy característicos como son mitologías complejas, una magia omnipresente, ¿vale? Un todo que recorre, un todo que rodea el mundo. También suelen haber viajes épicos, batallas entre el bien y el mal, y como no, la lucha contra el poder y por el poder y la supervivencia. Los ejemplos notables sobre esto, yo creo que os habéis dado cuenta, ¿no? Serían El Señor de los Anillos, de Tolkien, y Canción de Hielo y Fuego, de George Martin. Fantasía épica. Bien, este segundo tipo de novela de fantasía, la fantasía épica, se caracteriza por tramas también extensas y complejas, ¿no? Es muy parecido a la alta fantasía que hemos visto antes. En este caso también el elenco de personajes suele ser bastante amplio y se centra también bastante en las culturas que hay en el propio mundo, ¿no? En este caso el conflicto sí que suele estar centrado en, en algo más histórico, algo con profundidad histórica, con muchas tramas entrelazadas entre sí, de personajes secundarios con protagonistas y viceversa. También suelen haber personajes legendarios, batallas épicas, incluso temas filosóficos, temas universales como serían el bien y el mal. Novelas de ejemplo en fantasía épica, pues podríamos rescatar de nuevo El Señor de los Anillos, pero también Crónicas de Dragonlance de Margaret Weis y Tracy Hickman o La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Fantasía urbana. La fantasía urbana, al contrario de las dos que hemos visto ya, se sitúa en entornos urbanos contemporáneos. Eso es importante, contemporáneos, es decir, en el día a día de la gente como tú y como yo. La diferencia está en que sí que existe algo de magia que convive con lo cotidiano. En este tipo de fantasía los protagonistas pueden ser humanos o alguna especie de criatura conocida por la cultura general, como puede ser un vampiro, por ejemplo. En este caso, eso sí, todo se sitúa en ciudades modernas, ciudades que conocemos hoy en día. Puede haber alguna ciudad inventada, algún nombre inventado, pero suele estar basado todo en la actualidad. También podríamos implementar la figura de un detective o de algunos investigadores que busquen encontrar un sentido a la magia que está oculta, a algún secreto que esconda la sociedad, incluso un conflicto entre lo mágico y lo real. Alguna figura de personaje que esté ahí en medio, que sea la que mueva el engranaje y haga funcionar la historia en este sentido. Creo que el ejemplo más famoso de
de este tipo de novela sería Cazadores de sombras de Cassandra Clare. Fantasía histórica. Bien, en la fantasía histórica volvemos a retroceder en la historia, volvemos a esa edad medieval, a esa edad media que tanto les gusta a la gente que lee y que escribe fantasía. Y esta vez, este tipo de novelas sí que combina esos mundos inventados, esas características completamente fantásticas y nuevas con historias reales, con la historia real de nuestro mundo. Entonces, por ejemplo, podríamos ver al rey Arturo matando a un dragón, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la descripción de este tipo de fantasía. La fantasía histórica, al fin y al cabo, utiliza épocas y lugares reales en los que se desarrollan tramas que ahí sí incluyen elementos mágicos. Como elementos característicos de este tipo de novela, pues podemos ver personajes históricos con algún cambio, también magia integrada en esos eventos, en esos acontecimientos que todos conocemos, que en nuestra historia pasaron por algo concreto y que en la historia que inventemos de fantasía histórica sea a causa de algún acto mágico, por ejemplo. Eso podría suceder, que el desencadenante, la conclusión del acto sea el mismo que el que conocemos hoy en día, pero la causa sea diferente, sea por algo mágico. Bien, ejemplos de novela de este estilo, pues tendríamos por ejemplo La materia oscura de Philip Pullman. Fantasía oscura. La fantasía oscura sí que tiene una profundidad extra con respecto a todas las demás, pero no en cuanto a narrativa, no en cuanto a elenco de personajes, sino a filosofía, a indagación, a pensamiento. Suelen tocar temas más sombríos, temas tabú, temas que no se suelen mostrar en otros tipos de fantasía, como pueden ser la muerte, como pueden ser conflictos morales. También se muestra mucho personaje gris, ¿vale? Se muestra mucho personaje gris, como podrían ser antihéroes, incluso de protagonista. Un protagonista antihéroe podría ser personajes moralmente ambiguos que en alguna ocasión en la novela te pueden parecer que son completamente blancos, que tienen ese enneagrama legal bueno y que luego en realidad sean caóticos, que sean personajes que actúan con ego y, y siempre se juega mucho con esa ambigüedad moral de los personajes en este tipo de novelas de fantasía oscura. Eso sí, sin olvidar nunca el camino de lo sombrío, sin olvidar nunca ese objetivo de incomodar, de sacar a la luz esos temas tabú que quizás no nos atrevemos tanto a sacar en otro tipo de novela. Creo que además de eso, bueno, también es importante recalcar sobre todo ese world building y ese sistema de magia que sea corrupto, que sea todo el ambiente, que sea sombrío, que se note, ¿no? Que se note la incomodidad al leerlo. Y ejemplos notables puede ser, por ejemplo, El nombre del viento, ¿no? De Patrick Rothfuss. He dicho, por ejemplo, 2 veces, no pasa nada. Porque en El nombre del viento, pues también se nota todo muy sombrío, ¿verdad? Está todo sucio, por así decirlo. Fantasía de ciencia ficción. La fantasía de ciencia ficción, como bien dice, fusiona estos elementos fantásticos que suelen ser muy relacionados pues con esa época medieval, con la magia, los fusiona con una tecnología avanzada, con una época futurista incluso en el espacio. Creo que puede ser muy interesante que alguien se atreva a combinar conceptos científicos, conceptos tecnológicos,
futuristas con la magia de toda la vida, ¿no? Con esa fantasía, con esos dragones, esas varitas. Así que puede ser muy interesante por el contraste que conlleva escribir este tipo de novela. También podemos añadir otras características que yo recomiendo que se toquen en este tipo de novela, que son mundos futuristas, ¿vale? El world building sí o sí tiene que ser futurista. Me da igual que sea en un solo mundo o que haya viajes por el espacio, no me importa. Magia basada en ciencia, si es posible. ¿Por qué? Porque ese contraste creo que es lo que lo hace realmente interesante, que ya no solo sea magia, polvos de hadas, no. Ahora que haya una máquina que de alguna forma pueda controlar el fuego, imaginad que tenga fuego dentro, ¿no? Un ejemplo notable pues sería La Torre Oscura de Stephen King o La Fundación de Isaac Asimov. Fantasía heroica. Este tipo de fantasía se puede confundir con la fantasía épica, incluso puede ir de la mano e incluso mucha gente los puede considerar el mismo tipo de fantasía. En este caso, la fantasía heroica no se centra en la epicidad, en las batallas, no se centra en esos mundos tan complejos, tantas subtramas, no. Esta fantasía heroica se centra en la figura de un héroe, en la figura de un personaje. Unos buenos ejemplos pueden ser las antiguas epopeyas, aunque sean poemas, y Conan el Bárbaro. Magia académica. Bien, este tipo de novela de fantasía es, yo diría, de las más famosas por la existencia de Harry Potter, de J.K. Rowling. En este tipo de novela, la historia se desarrolla en un centro educativo, como por ejemplo Hogwarts, ¿no? En Harry Potter, o en las academias de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, que está ahora de moda. Los personajes principales suelen ser estudiantes o guías, maestros de estos mismos, y suelen explorar el mundo gracias a su magia, luchando contra algún ente malvado, oscuro, y nada más que decir sobre esta, la verdad, porque ¿quién no conoce Harry Potter, no? ¿Verdad? Pues ya está. O sea, novela fantasía de magia académica, Harry Potter, basados en eso, y con eso iréis bien. Fantasía steampunk. Bien, el steampunk, para el que no lo sepa, es la revolución industrial, esa grandiosa época de la humanidad, de nuestra historia, en la que, como bien dice la palabra, hubo una revolución tanto social como cultural, como económica, como de todos los tipos que penséis de revolución. Entonces, hay ciertas características del steampunk que a día de hoy se siguen viendo mucho, ya sea en moda, ya sea en inventos, el típico barco de vapor, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente fusionar la fantasía, la magia, con esos elementos, con esa tecnología de esta era victoriana o de la revolución industrial. Suele ser esa estética retrofuturista, esa estética en la que el personaje es consciente de que está en marcha hacia el futuro, de que está viviendo una revolución, pero aún así es nuestro pasado. No sé si me explico. Para ese personaje está todo revolucionándose, pero para nosotros es algo que ya quedó atrás, ¿verdad? Un ejemplo de esto pues sería la novela de La mecánica del corazón de Matías Marsieu.
fantasía mitológica. Bien, este tipo de fantasía, como bien dice el nombre, se basa en mitologías, leyendas y todas aquellas historias que se han cultivado en las culturas, ya sean reales o ficticias. Los personajes y los eventos, pues obviamente están basados en esas historias, con lo cual suelen ser o bien dioses o criaturas míticas o cualquier tipo de personaje que aparezca en alguna leyenda, en cualquier cosa, como por ejemplo el monstruo del lago Ness o no sé qué más decir, ¿vale? En esos tipos de personajes. Ejemplos notables a día de hoy, pues por ejemplo, American Gods de Neil Gaiman. Fantasía cósmica. Importante no confundir la fantasía cósmica con la fantasía de ciencia ficción. Se puede parecer, pero la ciencia ficción no te obliga a que sea en el universo, a que sea en el espacio. Puedes hacerlo porque va muy de la mano, pero no te obliga. En la fantasía cósmica, sin embargo, sí. Pero no solo que sea en el espacio, sino que la forma de explorar la narrativa, la forma de contarte la trama, te lleva más allá de lo humanamente comprensible, más allá de la comprensión humana. Se suelen tratar temas existenciales. Se suele optar mucho por sentirse pequeño, por sentirse diminuto comparado a la inmensidad del universo. También, como no, un incentivo a la trama sería encontrarse con algún tipo de ser cósmico, con algo más allá de nuestra realidad, como podría ser una deidad, ¿no? Un gran ejemplo de esto pues sería la novela de Los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Sí que es cierto que yo lo llamo Cthulhu, pero no sé cómo se llama, nunca supe cómo se llama, así que bueno, así, esto de aquí, ¿vale? Esto. Ya habiendo visto estos 11 tipos de novela de fantasía, espero que os quede más clarito el tipo de historia que podéis crear, los tipos de novelas que podéis leer y a ver cuál os atrae más. Es sorprendente que pueda atraernos una en primer lugar y que luego le deis un intento a otra y os acabe gustando más. Por ejemplo, a mí me pasa, yo empecé pues a lo mejor amando muchísimo la típica fantasía, la típica alta fantasía, perdón, ¿no? Como puede ser un Señor de los Anillos, por ejemplo. Y luego te das cuenta de que a lo mejor una fantasía cósmica te sirve pues para conocerte a ti mismo, para comprender tu humanidad, ¿no? Quizás. No lo sé, hay muchísimos aspectos que tratar, hay muchísimas ramas por las que se puede escalar. Así que hay un montón de opciones aquí para leer y para basarse a la hora de escribir. Así que bueno, pues nada, espero que gracias a este vídeo hayáis podido ampliar vuestro conocimiento sobre el género de la fantasía. He intentado ofreceros una gama de lectura acorde a lo que yo considero que debería leer alguien aficionado a la fantasía. Y nada, pues recordar eso, que cada subgénero tiene su propia característica, así que hay subgéneros para todo el mundo, para amantes de lo que sea. Así que nada, espero que disfrutéis de las lecturas, espero que os sirva para atreveros a leer y a escribir algo nuevo. Y nada, cualquier cosita, pues me lo ponéis en los comentarios, encantado de ayudaros. Bye bye.